Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy, como siempre, nuestro hermano Carlos con nosotros. Así es, contento con nuestra audiencia que está cada lunes compartiendo con cada uno de nosotros y escuchando y hablando sobre la palabra de Dios que es viva y eficaz para nosotros. Así es, en el día de hoy estaremos hablando de las señales del sello del Espíritu, Carlos. Así es, Esas señales. muy importante. Cierto, muy importante, las señales del sello del Espíritu. Estaremos hablando ahí en unos breves instantes. Pero antes queremos, ¿verdad, Carlos? Saludar a todas las personas que siempre están en sintonía con nosotros, como es el caso de nuestra hermana Marisol, dándonos sintonía. Y de verdad que sí, nosotros le... Y a toda la comunidad. Y a toda la comunidad donde ella se encuentra, de verdad que sí, vaya y a nuestra hermana Fiel Vargas. Vaya nuestro saludo por ahí, y a nuestra hermana Mónica Fornier y todo nuestro hermano Pura de Jiménez y demás personas que siempre están en sintonía con nosotros. Y muchas personas, ¿verdad?, hablándonos, testificándonos con relación durante todo este mes que hemos estado hablando de la persona del Espíritu Santo. Ya en el día de hoy, 31 de enero, Carlos, que es el Día Nacional de la Juventud. Dicho sea de paso, queremos saludar a todos los jóvenes en su Día Nacional de la Juventud. Nosotros estaremos hablando ya estaremos sellando con el tema de las señales del sello del Espíritu. Así que ya ustedes saben. Dando alguna información con relación a lo que es la vida de la iglesia, queremos decirles que los días domingo nosotros iniciamos con nuestro culto a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica. Luego, ya a partir de luego de terminada la escuela bíblica, iniciamos con lo que es el culto de acción de gracias a nuestro Dios. También los días martes, verdades bíblicas, jueves, para este jueves los adolescentes estarán dirigiendo el culto, los adolescentes, para este jueves 7 de la noche. Este jueves que usted tiene que predicar, líder. Así es. Ok, nuestro hermano Carlos estará en la predicación de la palabra del Señor. Y entonces también para los días sábados, 5:30 de la tarde, el culto dirigido por los jóvenes, pero para toda la iglesia. Y recuerda que nosotros estamos también por Isma Visión 74, a través de la cablera de Aster para toda la región este. Y el 70, mira, se me ha olvidado para Bávaro y Punta Cana, señores. Sí, la falta de práctica, y me parece que el 75, algo así. Pero creo que más adelante el Control Master me va a recordar y va a decir, pero a la zona de Punta Cana. El caso es que, bueno, nada, señores, nosotros hay una actividad de los jóvenes ahora para el 12 de febrero. Y queremos, ¿verdad?, para nosotros escuchar esa actividad que tenemos en Super Pollo Rodríguez de los jóvenes. Sábado 12 de febrero, 7 de la noche, Salón de Eventos de Super Pollo Rodríguez. Gran cena conferencia bajo el tema Antes de elegir a mi cónyuge, ¿qué? Contribución 200 pesos por persona, boletas a la venta en Super Cafetería Rodríguez. Te invita el Ministerio de Jóvenes FBI de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Recuerda la fecha, sábado 12 de febrero, 7 de la noche, Salón de Eventos de Super Pollo Rodríguez, calle Duarte, número 2. Este evento llega a ustedes gracias a Super Pollo y Cafetería Rodríguez. No te quedes y sé parte de la historia. Bueno, estuvieron escuchando ahí esa promo. Ahora que usted soltero, sí, claro, antes de usted elegir a su cónyuge, ¿qué debe hacer? Así que ya ustedes saben, están invitados y pueden ir a dirigirse a la Cafetería Rodríguez, Super Cafetería Rodríguez, adquirir, ¿verdad?, la boleta para la entrada, ¿verdad? Así que ya ustedes saben. Entonces, Carlos, queríamos alguna otra información que tenemos. No, bueno, ya no tenemos más informaciones. Sí, entramos ya, Carlos, al tema que nos ocupa. Tenemos unos minutitos para tratar este hermosísimo tema y es las señales del sello del Espíritu. Ese es el tema, señales del sello del Espíritu. Y a modo de introducción, nosotros queremos hablar y decir, bueno, ¿y qué tanto que hemos escuchado hablar con relación cuando creíste fuiste sellado y demás? ¿Y en qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Cómo es? ¿Cómo sé que ¿Cómo sé? De hecho, porque fíjate que nosotros como creyentes fuimos sellados inmediatamente que creímos, pero también la Biblia habla de
el sello de la bestia. ¿Y cómo? Entonces hay una equipa. Pero ¿cómo me es? hace falta el sello, entonces. Porque ya tú fuiste sellado. Porque, si tú estás sellado por el sello, con el sello del Espíritu. O sea que yo no entiendo porque a veces los hermanos se ponen a estar que no me voy a poner tal o cual cosa porque no vaya a ser que sea el sello. No, ya usted está sellado. Y es lógico porque dices, bueno, si el de la bestia es el 666, entonces, ¿cuál será el del Espíritu Santo? No, el sello del Espíritu, porque no es del Espíritu, sino fuimos sellados con el Espíritu. Con el Espíritu o sea Santo. que el sello es el Espíritu Santo. Así Entiéndase. Entonces, ¿qué sucede? Mira, Carlos, todavía nosotros no hemos sido redimidos totalmente. Eso es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta. Totalmente no hemos sido redimidos, pero sí hemos sido redimidos espiritualmente. Pero no hemos obtenido nuestro cuerpo físico redimido. Hemos obtenido no hemos obtenido la posesión total. Y eso, ¿qué sucede? Que al no hemos obtenido la posesión total, eso no... Tenemos una promesa que nos fue dada, que recuerda cuando Jesús dice que voy a preparar morada. Todavía nosotros no estamos en la casa del Padre. Para donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, como todavía nosotros no estamos en la casa del Padre, Jesús fue y preparó morada para nosotros. Nosotros no hemos adquirido el cuerpo que nos glorificado. prometió, exactamente. Ciertamente, que un ya... Cuerpo nuevo, glorificado, y por eso es que dice la palabra que Él es la primicia de la resurrección, porque seremos semejante al cuerpo que Cristo tiene ahora mismo sentado a la diestra de Dios. Perfecto. Claro, sin pecado, limpio y ningún tipo de verdad. De ataduras, que no hay, ya no continuaría la guerra de mi carne contra el espíritu, sino que gobernaría el espíritu. El espíritu completamente, porque cuando nosotros fuimos salvados de manera, vamos a decir, tres cosas. Fuimos salvados de la pena del pecado, fuimos salvados de el dominio del pecado, que eso va a depender tanto de nosotros como del Espíritu Santo. En dependencia del Espíritu Santo, yo continuamente voy siendo santificado, voy siendo liberado o salvado del dominio del pecado. Y lo último que es que hemos sido salvados para la permanencia del pecado. O sea, que será eliminado el pecado de nuestras vidas. Pero eso se va a producir en la resurrección. Por eso es la resurrección. Entonces, en ese sentido, como todavía nosotros no hemos sido, entonces, ¿cómo va a suceder esto? Tú dirías, entonces, ¿cómo va a suceder que yo voy a ser transformado y tendré un nuevo cuerpo? Bueno, entonces... Sí, ya tengo el Espíritu Santo. Entonces, ¿Cómo va a suceder esto? Entonces ahí es donde entra que el sello del Espíritu, con el Espíritu, es, como dice la palabra, la aras de nuestra herencia. Es la garantía de que Dios cumplirá con la promesa que ha hecho de que seremos liberados, transformados completamente de este, vamos a decir, cuerpo que tenemos todavía con situación de pecaminosidad. Sí, y es importante, Arturo, y tú mostrabas dos aspectos fundamentales del Espíritu Santo. El primer aspecto es quien nos convence de pecado cuando no conocemos a Dios. Claro. Y el segundo, en que entonces continúa una lucha constante para permitirnos y dirigirnos a lo que Dios espera de nosotros, y a ser completos de la obra redentora de Dios. Pero este sello es como conceptual, no es físico, sino es que ya el Espíritu Santo habita en nosotros y se parece mucho a esta terminología que usan los tipos de carne. La carne de res que se hace parrilla. Hay una carne especializada que se le llama Angus Certified. Ok. Y esa carne, lo que hace darnos cuenta que esa carne es Angus Certified es que esa carne contiene ciertas características que hacen que ese sello esté en ella. Así que no es porque tenga el sello, sino es que esa carne presenta esas características para certificar de que es sellada, de que tiene esa marca. Entonces, así mismo pasa entonces con nosotros los creyentes, que hay un caminar y un andar de nosotros cuando tenemos el sello del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en Efesios 1:13, que dice de la manera siguiente. ¿Tú lo tienes allá o lo leo aquí? Efesios 1:13 dice así:
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en el momento que creímos, ¿verdad? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y le llama de la promesa, por la promesa hecha, ¿verdad? Por Jesús. Por Jesús, ¿verdad? Voy a preparar lugar para donde yo estoy, vosotros también estéis con vosotros. Voy a dejarle. Pero dejaré, no voy a dejarlo, le voy a dejar el Espíritu Santo, que es la garantía, porque el sello, dice la palabra, fíjense cómo dice aquí, que fuimos sellados con el sello del Espíritu, o sea, que el sello es el Espíritu Santo, no por el Espíritu Santo, porque esos son detallitos, Carlos, que necesariamente debemos señalar a los fines de no llevarnos, que no vayamos a lo que es el error. Mira, dice aquí que, y habiendo creído en él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. O sea, el sello es el Espíritu Santo. Que habita en nosotros. Que habita en nosotros. Entonces, ahí nosotros inmediatamente, ¿qué significa o vamos a decir cuáles serían las señales del sello del Espíritu Santo? Y para eso necesariamente tenemos que irnos a lo que es la palabra del Señor con relación a la forma que se usaba el sello en los tiempos bíblicos. Si nos vamos, ejemplo, a Daniel 6, el versículo 16 y 17, tú recuerdas, tú lo tienes allá, el edicto que fue dictado contra Daniel cuando fue enviado al foso de los leones. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y echándole en el foso de los leones, y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mueva. No se podía abrogar, no había posibilidad. O sea, no, una autoridad mayor que la del rey era la que tenía la potestad de romper dicho sello, y no lo había. Y no la había. Entonces, aparentemente. En ese momento, ciertamente, porque sí te vamos a dar otra que sí tenía, y hubo fue roto ese sello del Imperio Romano. En ese caso, fíjate qué sucede. ¿Qué significa el sello? Una de las señales del sello cuando tú creíste es de seguridad. Esa es una de las principales razones o señales del sello, la seguridad. En ese momento nadie podía entrar y violentar dicho sello. Podemos verlo también en el caso de Jesús, en el capítulo 27, versículo 66. Tú recuerdas allí que fueron puestas dos señales, vamos a decir, dos seguridad. La del sello romano y también la guardia física del Imperio Romano en la puerta, ahí en el 66. Y ese sello da la seguridad, pero de un dueño. Es decir, de que estamos seguros de que pertenecemos. Así ese sello le daba a ese dicto de que venía del rey. Cuando él lo sellaba, era decir que no salía de nadie más, sino era del rey. Así es. Entonces, el versículo de Mateo 27, 66, ¿tú lo tienes allá? Sí, dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellado, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, tenían ambos, ¿verdad? Tanto la guardia como el sello del Imperio Romano. Dicho sea de paso, la inscripción que estaba, que decía que que nadie que tuviese, vamos a decir, que no tuviese, alguien mayor que el Imperio Romano era que podía romper dicho sello. Y ciertamente, quien rompió ese sello fue alguien con mayor poder que el Imperio Romano, que fue nuestro Dios por medio de su Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, de la muerte. Y vemos lo que acontece, que rueda la piedra y todos conocen la historia. Estamos hablando de que el sello, una de las señales es la seguridad, que en el momento que tú creíste, estás seguro en Cristo Jesús. Otra de las señales, Carlos, que podemos hablar es la señal de autenticidad.
tú sabes que ese sello también, la señal de auténtico, que no es falseado. Tú hablabas al principio, la introducción que hiciste con relación a la carne. Y eso es lo que nos garantiza que nosotros somos hijos de Dios. Somos parte. Y que en un momento no somos y otro momento no somos. Sino que inmediatamente fuimos sellados, somos parte de Él. Exactamente. O sea que no, esa es la autenticidad. Auténtico, hijo del Señor. Todo el momento, en el momento que tú creíste. Y recuerda también que el Espíritu Santo vino para habitarnos para siempre. No un momento sí y otro momento no, sino que es para siempre. Y esa es la arras de nuestra herencia. Eso es lo que nos garantiza que de verdad nosotros vamos a adquirir un nuevo cuerpo, porque como dijimos al principio, nosotros fuimos redimidos pero espiritualmente, pero físicamente todavía nosotros tenemos el cuerpo que tiene pecados residuales, que tenemos la tendencia a cometer pecado constantemente, y por eso está la lucha interna, como narra el libro de Gálatas 5:17, ahí habla de eso. Y es importante, si nosotros recordamos, cuando una palabra que se usa para darle fuerza a la conversión, dice el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué utilizan la palabra verdadero? Sí, porque puede haber un arrepentimiento falso. Te quiere decir que el falso arrepentimiento no produce todo esto que estamos hablando del Espíritu Santo. Cierto. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces todas estas señales son parte del creyente. Exactamente. Entonces, esa es la segunda señal. También la señal que hablamos de la señal de autenticidad, según el Efesios 1:13, señal de una transacción que ha sido completada. Y así lo podemos ver en Jeremías capítulo 32, versículo del 7 al 11, que ahí habla claramente, Carlos, cuando Dios manda a Jeremías a comprar una heredad. ¿Y qué pasa cuando él termina de hacer la transacción? Que la sella. O sea, para autentificarlo. Entonces, ¿qué significa? Es que estamos diciendo con esto, hermano, con relación a otra de las señales, que usted no está en proceso de ser salvado. No, ya fue. En el momento que usted creyó, ya fue salvado. Una transacción completa. Ahora, su vida, lo que lo corresponde a usted como ser humano, sí inicia un proceso de camino, de continua mejora, vamos a decir, basado en la santidad. Desde luego que sí. Y es importante esto, que incluso leímos la clase pasada en Juan 1, que dice, lo que era desde el principio y lo que hemos oído, los hemos visto con nuestros ojos, y lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocaron. Entonces, luego dice de tal, porque ahora se me extravió, pero luego dice que de tal, continuando con lo que decía el apóstol Pablo, decía, él exhortaba de que nosotros debemos de seguir caminando continuo a la santificación. Ciertamente. Sí, no dice, es decir, que no es un camino de llegada, sino es un camino de continuo avance a esa salvación. Recuerda que cuando nosotros fuimos salvados en la santificación, dos definiciones: posicional, que fuimos apartados para Dios; segunda es por experiencia, o sea, transformado continuamente a través de la transformación de mi entendimiento, según yo voy, ¿verdad?, y exponiéndome al conocimiento de la palabra del Señor. Y esa palabra es la que usa el Espíritu Santo, que fue que inspiró la palabra, según el libro de Primera de Pedro capítulo 1, 20 y 21. Entonces la usa para poder ir limpiándome, ¿verdad? Con esa palabra Él me va limpiando y llevándome a la imagen de Cristo, como establece Romanos 8:29, que la razón por la que tú y yo fuimos salvados no es para dejarnos como estamos, sino para llevarnos a la imagen de Cristo, y eso lo va a ir haciendo continuamente, y va a depender. Independencia es la santificación es sinergista, entiéndase que hay una participación, que hay una participación mía como creyente en dependencia del Espíritu Santo, para yo poder ir transformándome a la imagen de Cristo. ¿Por qué es importante reconocer nuestra condición humana? Porque es lo que nos permite a nosotros ponernos, ejercitarnos, porque si nos descuidamos, entonces caemos. Entonces el versículo decía, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, asentando nuestro corazón
y que no hagamos ofensas a nadie y que no seamos corrompidos y que no tomamos ventaja de esto. Ok, 2 Corintios 11. Así es. Okay. Entonces, ¿dónde entra el punto de eso? Que es reconocer y entender el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida, no hace a nosotros crear una condición de continua búsqueda de Dios. Claro que sí. El Espíritu Santo no solamente vino para capacitarme para la obra del Señor, no solamente vino para darme cada día más santificado, sino también que vino para que ese es el, vamos a decir, ese sería el enganche. Así es. Para el primer paso. No, con relación a la transformación, porque ¿cómo se va a dar? Porque una joven me estuvo preguntando, pero ok, tú me estás hablando de eso, Arturo, pero cuando yo fallezca, ¿cómo va a suceder esto? Entonces yo le dije, lo que sucede ahí donde está el detalle, que el Espíritu Santo es el enganche para cuando venga el Señor y la iglesia sea arrebatada. Dice que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero y serán que va en un cuerpo totalmente glorificado. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio del Espíritu Santo que mora en el creyente. Así es. Para siempre, o sea, todo el tiempo. Entonces, también queremos hablar, ir avanzando, que nos quedan unos minutitos, señal de autoridad, según Hechos 1:8, que dice que... pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Así es. Y se vio, si nosotros vemos los discípulos, quienes eran antes de llegar el Espíritu Santo y quienes fueron, vemos a Pedro, vemos a Juan, vemos a cada uno de ellos cómo su vida, aquellos que muchos lo negaron, otros salieron corriendo, se dispersaron, pero cuando llegó el Espíritu Santo recibieron poder. Claro que sí. Para enfrentar. Claro, y esa es la autoridad, y a través de la autoridad la mantiene tú y yo, la mantenemos cuando nosotros hablamos del mensaje escrito por el mismo Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, porque quien inspiró la palabra fue el Espíritu Santo, hermanos. Así es. Entonces ese mensaje que yo hablo es lo que me da la autoridad para yo, presentar el mensaje o el evangelio a las personas que no conocen al Señor. Otra de las señales es que el sello es un sello que no puede ser roto ni alterado. Para toda la vida. Es para que no existe nada, hermano, que usted pueda hacer. El sello romano fue roto, el sello del rey podía romperse por alguna autoridad mayor que la del rey, o alguien que pudiera levantarse en contra del rey, pero fíjese que este sello, que es el mismo Espíritu Santo, recuerden que el sello, nosotros fuimos sellados y el sello es el Espíritu Santo. Entonces, y como nosotros hemos hablado que el Espíritu Santo es Dios, ¿quién está por encima de Dios? No hay forma. Nadie. Entonces, y eso nos permite a nosotros conocer y vivir una palabra que cabe ahí, que es la plenitud del amor de Dios. Claro que sí. Entender que nos escogió, nos limpió, nos salvó. Y que eso, según Romanos 3:8, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte... Ese es Romanos 8:38. 39, exactamente. Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, o sea, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es, Carlos. Tú estás mirando. Esa es nuestra promesa. Exactamente. Vivir una vida en constante crecimiento, llevándonos a la santidad, pero confiado de que de aquí no volvemos atrás. Así es. Porque no existe forma de volver atrás. Está garantizada. La llegada está garantizada, Carlos Ávila, está garantizada. Ese amigo que nos está escuchando en estos momentos, nosotros queremos decirle, óyeme, en estos momentos, pero es que no hay... Bueno, la forma que tú puedes es viniendo a los pies del Señor, viniendo, aceptando a Cristo como único y suficiente Salvador. Recuerda, tú estás bajo la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. No robará, no cometerá adulterio. Dice, no hablará falso testimonio. Oye, si en ese momento, en algún momento de tu vida, tú cometiste adulterio, que dice Jesús en Mateo 5, que cuando habéis oído, no adulterará más. Yo os digo que cuando tú miras a la mujer de tu verdad, que para codiciar, una mujer que no sea tu esposa, para codiciar, ya adulterado en el corazón, ya estás condenado. Pero nadie puede llevar eso precisamente. Cristo
llevó, guardó los 10 mandamientos. Por eso él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. A demostrar que él podía. Exacto. Cumplió con la ley. ¿Tú sabes para qué? Para cuando tú ahora digas, no puedo, debo de ir a los pies del Señor. Entonces, esa vida de rectitud, sin pecado delante de Dios, es transferida a ti. Y esos pecados cometidos por ti son pagados en la cruz del Calvario cuando Él vino a morir por cada uno de nosotros. Tiene la oportunidad de aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, y Él te va a dar su Espíritu Santo para que tú tengas el deseo de agradarle, y no solamente deseo, sino que también tenga el poder de agradarlo a Él. Y rápidamente terminando, sí, hay muchas personas, Arturo, que dicen, y yo, sí, y hay muchas personas que dicen, y yo, que no peco, que no bebo, que no robo, que no hago nada. Pero la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Pero dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Claro, eso es así. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Ya finalizamos con la persona del Espíritu Santo y entramos a otro tema sumamente interesante. Dios bendiga, Dios le guarde.